borraron el disquete de la historia, ¿sabe? Se fue esa información. Entonces nos toca partir de una construcción hacia adelante. Eso nos genera problemas en las raíces muy graves, pero también nos da la libertad de configurarnos como a nosotros nos provoque, en últimas. Pero no tenemos una determinación histórica. Le permite construir una idea de lo que es, primero, su cultura, segundo, el desarrollo social, económico de su sociedad, y le ayuda a tener una estructura clara de lo que va a ser el futuro. Manera de conocer y comprender hacia dónde vamos como país, qué posibilidades tenemos, qué posibilidades de desarrollo, de mejorar la calidad de vida, de tener justicia social. Si no conocemos nuestra historia y nuestros orígenes, no podemos trabajar sobre el futuro. Sí, claro, la pérdida de la memoria histórica sí nos puede llevar a una decadencia social porque nos impide conocer el pasado para poder entender presente y planificar el futuro. Si conocemos el pasado, podemos conocer nuestras necesidades, nuestros aciertos y desaciertos como sociedad y poder pensar en un futuro mejor y bien elaborado. Dense cuenta que eso lo podemos reflejar en el proceso de paz colombiano. Los continuos fracasos y como esa ilusión de que en algún momento, en algún periodo presidencial, se logre alcanzar una paz duradera para el país. Eso es producto del desconocimiento de lo que realmente ha sido el conflicto armado a través de la historia. La literatura se nos tiene que convertir hoy por hoy en un referente de la construcción histórica de nuestra sociedad. La carencia de una identidad, es decir, el no haber elaborado una identidad o el no reconocerla. Nosotros tenemos una historia muy breve en el tiempo, está enmarcada por el proceso de mestizaje, por el encuentro con los afrodescendientes, por el encuentro con los europeos, y es una historia corta, y sin embargo en medio de eso hemos tratado de hacer identidad. Los procesos actuales de globalización pueden llevarnos a no reconocer esa historia como tal, esa breve historia, y perdernos en el devenir pues de la globalización y quedar inmersos en un proceso globalizante donde podamos carecer de identidad y seamos unos simples consumidores de lo que nos ofrecen desde las potencias extranjeras. Ese es un riesgo muy alto que tenemos. La primera condición para el desarrollo es la educación masiva, de amplia cobertura, que todo el mundo tenga derecho no solamente a la cobertura, sino a la calidad. Que lo que a usted le enseña haga la diferencia, porque los derechos se pueden ejercer en la medida en que se comprendan. Y la manera como se comprenden los derechos es a través de la educación. Si tú tienes unos derechos y no sabes en qué consisten ni cómo manejarlos, no puedes hacer nada con ellos. Y esos instrumentos los da la educación. Es importante construir un sentido de propia valía. Isabel I en Inglaterra, una de las cosas que hizo era convencer a los ingleses de que eran sensacionales,
de que eran lo máximo, que eso haber nacido allá era chéverísimo. Y les dio un grado de repetición con eso hasta que se lo creyeron. Hay que construir un sentido de propia valía. Y por eso discuto la categoría de subdesarrollado, porque si vamos a partir de ahí, entonces construir un sentido de propia valía con las categorías que otros tienen para describirnos a nosotros es mucho más complicado. Tenemos que construir nuestras propias categorías. Cada uno de nosotros viene de una sociedad, de una cultura, de una música, de una tradición, de una oratoria, de una narrativa que es rica y maravillosa. Hay que conocerla. Los países que han logrado eso también son países que se han conocido a sí mismos, que han hecho unos museos grandes. Entonces hay una cantidad de condiciones económicas para eso, pero no son las únicas. Hay una cantidad de situaciones que hacen posible eso también, pero esto no es solamente una categoría económica, también es un tema cultural. Eso sí está en nuestras manos. Los juegos de la economía no necesariamente los podemos manejar, y en un mundo globalizado, bastante menos. Pero los juegos de lo que interiormente podemos llegar a ser, sí dependen mucho de nosotros.